Podemos empezar a sessão com as boas-vindas de Marcelo Porc, chefe da Unidade de Campo Climático e Determinantes Ambientais de la Salud. Marcelo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, colegas, a todos los panelistas, a Laura, a Sergio, Carolina, Mariano, Mariana y Antonio. Muchísimas gracias por estar presentes con nosotros en el día de hoy, en un tema sumamente importante como es el tema de la toxicidad por el dióxido de cloro. Indudablemente que ninguno de nosotros un año atrás o 2 años atrás hubiéramos pensado, mismo 6 meses atrás tal vez, que estaríamos en la posición que estamos ahora de presentar sobre cosas que los profesionales de la salud y de la ciencia de la toxicología y farmacia siempre han visto tal vez como algo que ya estaba claro, que estaba visto, pero que indudablemente esta situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial nos ha mostrado la necesidad de trabajarlo a nivel técnico, de tener una solidez técnica, de presentar a la sociedad y de presentar a los tomadores de decisiones de políticas en nuestros países, tantos a nivel local, subnacional, nacional y también a nivel regional y mundial, la necesidad de clarificar los conceptos, los conceptos técnicos, el entendimiento que tenemos sobre diferentes productos químicos, sobre su uso, exposición, etc. Indudablemente que el caso particular del dióxido de cloro tiene una situación que en las últimas semanas y en los últimos meses ha tomado un rol central por lo que hemos escuchado de varios de los países en los cuales han tomado ciertas medidas que en muchos casos son preocupantes para la salud de las personas, y es por eso que desde la Organización Panamericana de la Salud y específicamente desde nuestro equipo, el de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud, con Ana como responsable del programa de seguridad química, a la cual le agradezco enormemente por todo el esfuerzo que ella ha venido haciendo en poner estos temas sobre el tapete, y queremos estar presentes a toda la sociedad. Vemos que tenemos casi 500 personas que ya están asistiendo a esta sesión, lo que demuestra muy claramente la necesidad de presentar esta información y de mantener permanentemente fortaleciendo los programas de seguridad química en los países. También demuestra cómo los programas de seguridad química, diríamos que en los últimos 10 a 15 años en varios de nuestros países se han debilitado. Esto lo estamos viendo a través de las diferentes preguntas y de las diferentes situaciones que estamos viendo en los países, y creo que esta es una oportunidad dentro de un tema tan delicado como es el tema de una pandemia para reflexionar y para realmente comenzar un proceso de implementación en pro de la seguridad química en los países a través del entendimiento de la toxicología, el entendimiento de la farmacovigilancia, de la red de informaciones y de toda la capacidad reguladora que debería existir en los países. Así que sin más, colegas, expertos en el tema, les agradezco enormemente por vuestro tiempo, por vuestros conocimientos y experiencia, y esperemos que esto sea solamente un primer momento en un buen y importante camino en fortalecer los programas de seguridad química en los países de la región de las Américas. Muchísimas gracias, Ana, y les deseo el mejor éxito en esta sesión. Adelante, el micrófono es tuyo, Ana. Gracias, Marcelo. Graças a todos. Vou ser agora a apresentação do webinar. Estimados e estimadas participantes, graças por assistir a este webinar com o objetivo de compreender os aspectos técnicos e científicos
da toxicidade do dióxido de cloro. Somos conscientes de los desafios que enfrentamos com o vírus SARS-CoV-2 em lo que se refere à transmissão, prevenção e tratamento, que são críticos e urgentes. Em la UPS-OMS, estamos comprometidos em proteger a saúde e salvar vidas de pessoas em la região e no mundo, importante durante esta pandemia atual. O SARS-CoV-2 é um novo vírus, por lo tanto, se han desarrollado novos conhecimentos e orientações com uma velocidade muito dinâmica, incluindo-se os cambios necessários. Los e las panelistas que han acceptado amablemente contribuir a este webinário são expertos e expertas que trabalham em agências governamentais, instituições acadêmicas e membros de associações profissionais. São profissionais comprometidos com o uso do conhecimento científico para basar a resposta de saúde pública em este momento necessário à Covid-19. O conhecimento científico significa que os resultados de investigações são basados em métodos sólidos, compatíveis com protocolos bem estabelecidos em termos de desenhos de investigação, critérios de muestreio, revisão por pares para publicações de artigos científicos. É necessário e importante obter a revisão e aprovação por os comitês de ética em investigação com seres humanos. Para todo isto, se deve seguir os protocolos de rotina ou também as orientações indicadas para o contexto de nossas necessidades mais urgentes em relação ao Covid-19. Para analisar a toxicidade do dióxido de cloro em nossa agenda, começaremos com aspectos das bases moleculares, por exemplo, as disrupções estruturais em las proteínas e enzimas que explicam as características clínicas e efeitos em la saúde de tais exposições e intoxicações. Em seguida, apresentamos as normativas formais, passadas e recentes e alertas emitidas por diferentes instituições governamentais, acadêmicas e associações profissionais. Vamos escutar sobre os aspectos de farmacovigilância que estão bem estabelecidos para impulsionar os esforços para regular a aprovação e o uso de medicamento. Vamos ver também o rol das agências reguladoras e de vigilância sanitária e o trabalho das redes profissionais com disponibilidade de comunicações em linha hoje em dia sobre os vários aspectos do uso devido pelos medicamentos autorizados. Vamos usar para esse webinar as 2 horas indicadas em la chamada e vamos fazer um pouco diferente da agenda que vemos, que tem só 10 minutos, vamos fazer 15 minutos por ponência. E depois é possível que tenhamos algum tempo mais para responder as perguntas dos participantes durante essa sessão. Em qualquer caso, les invitamos a escrever suas perguntas no chat para que as respostas possam compartilhar-se depois. Nossa intenção é ter a informação desta sessão disponível no campus virtual da UPS, com a gravação, apresentações e uma recopilação de respostas às suas perguntas do chat. Devido à grande demanda desse webinar, os participantes vão estar sem micrófono para evitar ruídos não desejados durante as apresentações. Para o cierre deste webinar, com destaque aos medicamentos, teremos algumas palavras de José Luiz Castro, que é assessor da OMS em o uso racional de medicamentos. Para iniciar as ponências, me gostaria de invitar Idaura Patino,
professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Panamá e diretora do Centro de Investigação e Informação de Medicamentos e Tóxicos, para abordar a toxicidade molecular do dióxido de sódio. Muitas graças. Passo a palavra para Idaura. Muchísimas gracias. Es un honor poder estar en esta actividad y poder contribuir con nuestra presentación en este tema de tanta relevancia para la comunidad internacional. Ponemos la diapositiva, por favor. Muy bien. Me dan la opción. Excelente. Vamos entonces, como presentó la doctora Boschio, a ver el tema de la toxicidad molecular de esta sustancia, dióxido de cloro, que involucra aspectos diferentes que vamos a revisar. En primer lugar, quiero que repasemos rápidamente algunos conceptos claves sobre el cual es importante tener la información contextualizada acá. Principalmente porque estamos hablando de sustancias que van a ser utilizadas o están tratando de ser utilizadas para la exposición oral o por otras vías de administración, y que de alguna manera tenemos que coordinar mejor esos elementos. Farmacia, entonces, es la ciencia y práctica para preparar, conservar, presentar y dispensar los medicamentos. Es una definición sencilla. Mientras que la farmacología estudia los efectos de las sustancias químicas, que en sí también pueden denominarse fármacos, como un principio activo fundamental, y que hace esas actividades sobre los organismos vivos. Entonces el movimiento, el ingreso, la salida, los mecanismos de acción y sus propiedades, sean benéficas o perjudiciales, es lo que se ocupa la farmacología. La toxicología, por su parte, va a estudiar los efectos de los efectos de los productos tóxicos o venenos sobre el organismo. Un producto químico, a su vez, es un conjunto de sustancias formuladas para cumplir una función. Va a tener en toda esa cantidad de sustancias químicas un compuesto, o a veces uno, que se denomina principio activo, y otros que ayudan a que ese principio activo esté en condiciones adecuadas como excipientes. El medicamento, entonces, ya per se, cuando se va a utilizar en un paciente, es una preparación o producto farmacéutico que se emplea para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado patológico para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de las personas a quien se le administra. Mientras que el tóxico es cualquier sustancia capaz de producir un efecto nocivo en un organismo vivo, desde el daño de sus funciones hasta la muerte. Entonces, un desinfectante es una sustancia química que, al ser depositada sobre material inerte, y subrayamos este concepto, ya sea un dispositivo médico, superficies, mesas de trabajo o suelos, que en un periodo de 10 a 15 minutos destruyen todos los microorganismos patógenos, sean bacterias, hongos, virus, esporas, protozoos, alterando lo menos posible el sustrato o el lugar donde residen esas bacterias o esos microorganismos. Por su parte, el antiséptico es un fármaco
como hemos dicho. ¿Por qué? Porque va a utilizarse sobre heridas, piel, mucosas, quemaduras, para que se destruyan esos microorganismos y se anule su potencial infeccioso. Y ya que estamos dentro de un contexto de la pandemia, también es importante que veamos qué es un virus. El virus es un parásito intracelular obligado, es decir, si no entra a la célula, él no puede existir. Y se aprovecha entonces de esa célula que infecta para sobrevivir y multiplicarse. Un medicamento que se usa para actuar sobre los virus se denomina antiviral e interfiere entonces con ese funcionamiento de entrada, de replicación, de multiplicación y demás, pero con la condición de que dañe lo menos posible a la célula o las células que lo hospedan, es decir, que tenga lo que se denominaría una toxicidad selectiva hacia ese virus, a ese microorganismo. Entonces, palabras más sencillas serían que todo producto que va a actuar sobre una sustancia, sobre un microorganismo, se llamaría un antimicrobiano. Si es desinfectante, se destina para su uso en objetos no vivos. Si es antiséptico, se utilizaría en tejidos de sujetos o organismos vivos. Y un antiviral o antibiótico, porque también puedo tratar bacterias, también lo vamos a utilizar para que actúe dentro del organismo. Entonces, esos son 3 grupos de sustancias que nos van a ayudar a entender las explicaciones que vamos a estar brindando. El dióxido de cloro es una molécula que per se es un gas. Esta es su fórmula química. Cada sustancia química tiene un número que lo identifica, como su cédula, como su ID, ¿verdad? De manera que donde usted quiera buscar información de ella, pueda básicamente recorrer toda la literatura usando ese único número que lo identifica. Es altamente reactivo, inestable en la forma como está a nivel de gas, es un agente fuertemente oxidante y bajo ciertas condiciones, y sobre todo en concentraciones arriba del 10%, es explosivo. Tiene un olor picante, es soluble en agua, es uno de los pocos gases que es soluble en agua, es bastante estable siempre y cuando se mantenga en áreas frescas y en la oscuridad, una vez que está solubilizado. Se transforma a través de una solución acuosa estabilizada, a la que se le ha añadido compuestos que hacen que se forme entonces una sal, el clorito de sodio. Y esto hace que se prevenga su riesgo de explosión. Tenemos muchas formas como usted lo puede encontrar, denominándolo diferente, ¿verdad? Y cualquiera de estas formas usted puede encontrar en la literatura. Por su naturaleza explosiva, debemos siempre entonces considerar el concepto porque no lo puede usar como tal dióxido de cloro si no lo prepara en el sitio donde se va a utilizar, en función de las consideraciones de físico-químicas que hemos planteado. Para formarlo entonces, en el lugar donde se va a usar hay 3 procesos: oxidación del clorito de sodio, que sería la forma soluble, la forma líquida, y otras 2 como la reducción del clorato o la electrólisis de una solución clorito. Vamos a aplicar es la de oxidación del clorito de sodio, al cual se le agrega otro ácido, puede ser clorhídrico o cítrico. Se va entonces a liberar y formar ese gas, dióxido de cloro, básicamente en función de esta reacción química que mostramos aquí, y que conjuntamente con el gas se forman 2 moléculas de agua y 5 moléculas de cloruro de sodio, que sería lo que nosotros conocemos como la sal común. Esta molécula tiene formada bajo este
proceso de reacción in situ va a ser rápidamente descompuesta debido a que estando en un ambiente donde puede haber una demanda de reacción oxidante, es decir, hay moléculas que van a reaccionar con él porque es altamente reactivo, y en periodo no más de 4 horas, él va entonces a formar compuestos de su descomposición, como son el ion cloruro, el clorato y el hipoclorito. Todas esas son agentes que también tienen capacidad de ser fuertemente oxidantes. Entonces, estas serían estas reacciones a través de 3 pasos. Los 2 primeros pasos es lo que estábamos explicando. Una vez que entran en solución, se encuentran con una sustancia que va a actuar para hacer la reacción de oxidación y se forma este clorito de sodio. Luego lo mezclamos en otro agente reductor o un agente que va a compartir electrones, se va a hacer esta reacción y luego, si no hay más nada, no hay ningún agente reductor, no hay ningún componente para el proceso de oxidación, esa sustancia va entonces a transformarse en presencia de agua, es decir, estando en una solución, a los 2 compuestos, clorito y clorato, más 2 moléculas de hidrógeno. Estos que están acá mostrados en cuadro rojo son los compuestos reactivos que tanto el original como los derivados tienen capacidad de ser oxidantes fuertes. Hacemos el señalamiento de que en todo este proceso no se libera ningún compuesto ni molécula de oxígeno. Las sustancias químicas son clasificadas en base a una serie de requisitos. Los organismos internacionales como el FDA, la Agencia de Protección Ambiental, la Agencia Europea de Productos Químicos, lo incorporan en sus procesos a través de este tipo de páginas y se generan a través de estos compuestos, estos pictogramas, información sobre su toxicidad. Y a su vez señala cuáles son los otros elementos que se consideran validar el riesgo pueden las personas que van a manipular estos compuestos. Generalmente están vinculados a buscar prevención y se señala que esta molécula es peligrosa y hay que tener mucho cuidado por sus actuaciones que vamos a manejar luego acá. Entonces, ¿qué es toxicidad? Es la capacidad inherente a un agente químico para producir un efecto nocivo y para generar reacciones en los organismos una vez que se ha observado. Entonces necesitamos caracterizar ese agente químico y una forma de validarla es a través de la exposición aguda, la dosis letal 50, a través de un medio de contacto que va a entrar a esa agente, esa persona que va a estar expuesta, ese organismo vivo, y un individuo que va a tener características diferentes de edad, sexo, otras condiciones fisiológicas, aspectos genéticos, y también va a haber una vía de entrada, puede haber muchos medicamentos o alimentos presentes además. El dióxido de cloro per se, entonces, tiene reportada dosis letales 50 realizadas por administración oral en animales de experimentación, ya que ese valor realmente corresponde a un indicador de toxicidad, pero que no es necesariamente la forma de plantear y no refleja la habilidad que podría tener una persona o un individuo para responder de una forma u otra. Es referencia para compararla con respecto a otros y generalmente, ¿verdad?, nos sirve de punto de evaluación antes, como en evaluación preclínica, antes de ir a los ensayos clínicos.
y se refiere entonces a la cantidad de dosis o la dosis que produce la muerte en el 50% de los animales de experimentación. Esto solo se obtiene en estudios con modelos animales. Y es importante conocer qué factores modifican la toxicidad, porque cada paciente reacciona diferente y sus comportamientos pueden ser totalmente inesperados. Por eso es importante validar todos estos conceptos. Y si la exposición es crónica, es ambiental, es a través de sustancias que consumimos durante toda nuestra vida, el indicador más importante de toxicidad son los que se conocen como LOAEL o INOAEL, que son valores en los que no se observan efectos tóxicos y valores más bajos en donde ya empiezan a observarse efectos tóxicos. También han sido descritos para tanto dióxido de cloro como clorito. Entonces, ¿cómo hace el dióxido de cloro para generar su acción? Para actuar bajo un concepto de ser desinfectante. Él actúa generando un proceso que se llama oxidorreducción, es decir, un agente fuertemente oxidante, va entonces a trabajar con un reductor. Para que esta reacción se dé, siempre tenemos que tener un agente reductor y un agente oxidante. Este oxidante, ¿qué hace? Le quita o gana electrones del reductor. El reductor pierde los electrones. Como él está oxidante, tiene la capacidad de ser oxidante, al atraer esos electrones, él se reduce. Y aquel que estaba reducido, que tenía los electrones y que los aportó, pasa a estar en su estado oxidado. Es decir, él cambia su estado. Y ese estado de oxidado, entonces, con el transcurso del tiempo, genera un efecto que se llama, o que si es un metal, sobre todo, si es una mucosa, genera una acción corrosiva. Aquí están ejemplos de cómo se dan al día a día este problema de la corrosión de metales y de sustancias específicas, inclusive en alimentos. Eso también se puede observar. Y ese efecto de esa acción se llama, desde el punto de vista del mecanismo de acción con el microorganismo, se llama que su acción es de oxidación del protoplasma del microorganismo, es decir, de todo el material viviente de la célula. Por tanto, su acción se denomina acción biocida sobre virus, hongos, esporas, bacterias, protozoos. Todas estas organismos vivos son atacados. Entonces, para que el dióxido de cloro y todos los derivados clorados ejerzan su acción, vamos a tener entonces la necesidad que en ese entorno donde esté y que esté en una solución acuosa, genere una interacción con materia orgánica. Y eso hace entonces que se rompa la síntesis de proteína, se pierda el control de la permeabilidad de las membranas y las paredes celulares, y con eso se genera la muerte celular. Y eso es lo que buscamos cuando se usa el producto para ese concepto. Pero ¿qué pasaría en las células humanas? Que también tienen membranas, que tienen estructuras, que tienen compuestos intracelulares. Cualquier tóxico que entra al cuerpo humano va a poder actuar en dos grandes vías: o la estructura o la función de la célula. En este caso, este compuesto está actuando sobre la estructura de la célula, porque va a destruir la célula a través de mecanismos de causticación, corrosión, desnaturalización de proteínas. Estos mecanismos en donde dice que estamos actuando sobre la estructura de la célula, se dicen que son de acción inespecífica. Toda molécula, toda sustancia que tenga similitud con estas células va entonces a ser actuada.
Y por eso es que cuando se ingieren compuestos cáusticos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el esófago se quema, se genera la corrosión, la causticación. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Entonces, sea en estudios de animales de experimentación, sea en humanos expuestos al agua que se consume, va a haber afectaciones y estudios previos que se han hecho, ¿verdad? Justamente la vía inhalatoria en los estudios de animales ha reflejado que el dióxido de cloro es un potente agente irritante, puede llegar a formar esta edema pulmonar y que hay afectaciones a nivel gástrico cuando hay exposición local, las enzimas que son las moléculas que ayudan a la función del cuerpo, diferentes temas a nivel de hierro en sangre y trazar el desarrollo neurológico cuando se animal por nacer en el útero de rata o van a recién. Básicamente el humano se ha hecho altamente los resultados más claros de que no puede respirarse ese vapor de dióxido de cloro porque genera una situación realmente ya muy bien comprobada. Entonces, por eso es que conociendo los dosis letal 50, conociendo las AEL, las no AEL, los estudios hechos en animales y en grupos de poblaciones que han estado vinculados al uso del compuesto en agua potable, porque realmente es uno de los mejores desinfectantes para la potabilización del agua, incluso mejor que el hipo. Se ha regulado que no se puede usar más de 0.8 partes por millón, o que es lo mismo 0.8 miligramos por litro. Y no puede tampoco utilizarse más alto de 1 miligramo por litro, del clorito de sodio. Así que definitivamente estamos ante una sustancia que genera riesgo y que hay que utilizarla con mucho cuidado. Usualmente se está promoviendo un compuesto que tiene 3.000 partes por millón. Hay control de calidad que garantice esa concentración, desde cuándo ese compuesto está preparado, cuánto realmente tenemos en esa solución, se conservó, se maneja en función de concentraciones reales, cuánto se está tomando, se están respirando los vapores cuando se está utilizando en casa sin medidas de protección adecuadas, si hay trastornos digestivos y locales por el proceso, en fin, tenemos que tener muchos cuidados. Agradecemos su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isaura. Agora, para tratar de los aspectos clínicos de la toxicidade, contamos com Sérgio Sarrac, ex-médico, toxicólogo, especialista em medicina legal, chefe do Departamento de Toxicologia do Ministério de Saúde do Governo de Mendonça, em Argentina. Muchas gracias. Con la palabra, Sérgio Sarrac. Gracias, Ana. Saludo cordial a todos los participantes, los colegas panelistas, y agradecer a los organizadores, a la Organización Panamericana de Salud, la oportunidad de poder comunicar el conocimiento científico y brindar un poco de luz a un sinfín de publicaciones que observamos en las redes y ver que hay una ciencia que demuestra cuáles son las características de este producto. Así que nuevamente muy agradecido y un honor poder compartir este conocimiento. Como vimos en la presentación que me antecede, hablamos sobre los aspectos moleculares de esta sustancia, que es ni más ni menos que un desinfectante.
el cual no se comercializa dentro de los canales farmacéuticos porque no es un medicamento. Se trata de una sustancia autorizada para lograr una correcta desinfección de las sustancias inertes con los debidos cuidados necesarios para proteger a quienes lo usan con los equipos de protección personal adecuados a ese riesgo. Sabemos que el dióxido de cloro, conocido también como CDS, se promociona a través de las redes sociales y venden en línea, generalmente asociados, un poco por lo que vimos y para entender esta estabilidad previa, en forma separada. Por un lado, el clorito de sodio, que viene disuelto en agua destilada en concentraciones que de acuerdo a distintos países o regiones van del 25 al 35%, junto a otro envase que trae un ácido, habitualmente ácido clorhídrico al 3 o 4%, u otros ácidos como el ácido cítrico, el presente, por ejemplo, en el jugo de limón. Y que estos, cuando reaccionan entre ellos, van a producirse este dióxido de cloro, un potente oxidante. Otros nombres que reciben desde hace varios años que están en el mercado son el MMS, que es la solución mineral milagrosa o suplemento mineral milagroso, también como soluciones purificadoras de agua, y que han venido siendo promocionadas sin ningún fundamento científico detrás de ellos, para el tratamiento de diversos y dispares patologías que van desde el autismo, el cáncer, el HIV-Sida, las hepatitis. En el 2009 tuvo un auge en aquella pandemia para tratar la gripe H1N1 y también se han promocionado para otras patologías como la esclerosis, la malaria y más recientemente con esta nueva pandemia para el tratamiento del COVID. Pero sabemos que no existe a la fecha conocimiento de ninguna evidencia científica que apoye su eficacia o seguridad y que por otro lado demuestren una utilidad cierta para tratar enfermedades y que ya veremos en las siguientes presentaciones. A esto vemos que es un producto que tiene una toxicidad intrínseca, que es propia a las características físico-químicas que tienen estos productos. Estos, al ser mezclados, unas instrucciones del vector, van a tener que se produce este potente oxidante, que es el dióxido de cloro, que es autorizado para diversos fines industriales, tales como un agente blanqueador, como químicos desinfectantes de superficies, dado su alto poder germicida, como observamos recién, y también bajo concentraciones de no más de 0.8 partes por millón para potabilizar el agua. Pero tanto el clorito de sodio como el dióxido de cloro que se produce tienen estas propiedades oxidantes que lo convierten en un agente corrosivo y fuertemente irritante para las mucosas con que toma contacto. Es decir, que pueden reaccionar con cualquier superficie celular, produciendo un daño directo sobre estas estructuras y que es lo que observamos durante la asistencia. Así vamos a ver que, por ejemplo, el clorito de sodio, cuando está concentrado, vamos a tener que va por contacto a producir irritación de las mucosas que pueden, según en las que impacte, producir irritación ocular, en la mucosa nasal, en garganta, que puede traducirse en una ronquera producto de esta inflamación. El dióxido de cloro, que se gasifica y al ser inhalado puede producir también, aunque sean muy bajas concentraciones, trastornos respiratorios que pueden ir desde tos a un broncoespasmo y en casos en donde la concentración es más importante, edema agudo de pulmón. Vemos que este clorito de sodio, si es ingerido directamente sin haber hecho esta combinación con un ácido, va a reaccionar con el ácido clorhídrico que está en el estómago. Y esto va a desencadenar la reacción química que produce el dióxido de cloro, que tiene un potente efecto cáustico debido a su acción poderosamente oxidante, dañando la mucosa, no solo gástrica, sino también a nivel esofágico. Allí vamos a tener que esta parte del ion clorito, mediante acciones de peroxidación, se desnaturaliza a proteínas que van a dañar estos epitelios a nivel celular por una interacción con los grupos tiol allí presentes. Esto va a llevar, como bien se mencionó en la presentación precedente, a daños a nivel
esofágico y de estómagos, traducidos como procesos erosivos gástricos, como para entender verdaderas quemaduras. Estos iones cloritos, a su vez, pueden ser absorbidos por difusión pasiva hacia sangre y allí van a interaccionar con el hierro presente en la hemoglobina. El hierro en la hemoglobina está en un estado ferroso, el que por acción de este oxidante pasa a férrico, convirtiendo la hemoglobina en un nuevo compuesto que es la metahemoglobina. Tiene características que hacen con una potencialidad de incapacidad para trasladar el oxígeno hacia los tejidos. La metahemoglobinemia es una intoxicación producida entre otros productos químicos como las anilinas, pero en este caso este efecto tóxico oxidante transforma que haya una hipoxia a nivel de los tejidos que se traduce en una falta de aire y trastornos en distintos órganos como cerebro, corazón, ante esta falta de oxígeno al verse alterado. También vamos a tener que estos iones clorito, por una reacción de tipo redox, pueden conducirse a la formación de iones cloruros que van a ser liberados por orina en el transcurso de horas a días. En definitiva, el cuadro de intoxicación que producen estos compuestos químicos, vamos a tener que cuando son inhalados, como habíamos mencionado, más allá del efecto propio en el tracto respiratorio, traducidos como un broncoespasmo hasta edema de pulmón, a fenómenos irritativos en las mucosas donde han tenido contacto, y que cuando son ingeridos vamos a tener que este proceso inflamatorio corrosivo sobre las mucosas se van a ver traducidos en cuadros de disfagia, es decir, dificultad para tragar, dolor al tragar alimentos o bebidas, con cuadros de náuseas, vómitos que pueden ser muy severos llevando a una intolerancia alimentaria de días, y cuadros de diarreas severas que hemos observado en pacientes tratados después de haber cumplido con esta indicación de que alguien se lo recomendó, en donde se asocian a trastornos hidroelectrolíticos importantes y cuadros de deshidratación e hipotensión arterial. Fíjense ustedes que las etiquetas de estos productos ilegales engañosamente afirman que los vómitos y diarreas que son comunes al producir estos compuestos, le confieren que son reacciones que ponen en evidencia que están surtiendo efecto. Es una afirmación totalmente falaz que no tiene ningún sustento y es engañosa, poniendo aún en más riesgo a las personas porque creen que está haciendo efecto y en definitiva están siendo intoxicadas. Los distintos trabajos que se han observado a nivel mundial, en donde son descritos por profesionales de la salud que han asistido a pacientes intoxicados o que se han hecho a nivel de distintas investigaciones científicas, van desde estos procesos a nivel gastrointestinal, desde náuseas, vómitos y diarreas severas, con trastornos de esofagitis o gastritis erosivas, a trastornos respiratorios, con tos, dificultad respiratoria, broncoespasmos, edema de glotis, hasta neumonitis químicas, en donde también se han observado alteraciones neurológicas como dolor de cabeza, mareos, temblores, trastornos de ansiedad o somnolencia, a nivel hematológico por lo que explicamos, por el proceso oxidativo que produce esta intoxicación que es la metahemoglobinemia, o anemias hemolíticas por destrucción de los glóbulos rojos, que esto va a después producir posibles insuficiencias renales producto de esta hemoglobina que va a afectar el glomérulo renal. A nivel cardiológico se han descrito y observado arritmias producto de un trastorno de la repolarización por una prolongación del QT y también cuadros de hipovolemia, consecuencia de las diarreas profusas que genera por este efecto irritativo a nivel intestinal. A nivel ocular, cuadros irritativos, y vamos a ver que a nivel del medio interno es frecuente observar trastornos hidroelectrolíticos que lo hemos confirmado en algunos pacientes. Esto tiene tal sustento científico y demostración en lo asistencial que la misma FDA, que es la Agencia Americana de Alimentos y Drogas, ha alertado sobre los peligros de estos compuestos y anuncia y recomienda que no deben ser bebidos, y también indica que no hay ninguna evidencia que demuestre que el uso de estos compuestos sean de utilidad
para prevenir la enfermedad por coronavirus o COVID-19. En distintos países hay igual recomendaciones. Para el caso de Argentina, la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, ha alertado a la población recomendando que no se deben consumir estos productos, ya que no son medicamentos, sino simplemente desinfectantes de superficies, y también lo ha expresado claramente la Red Argentina de Centros de Información de Medicamentos en el mismo sentido. Es decir, que es múltiple la evidencia, llevando a que la misma Organización Panamericana de la Salud diera un comunicado marcando claramente y dando toda la evidencia bibliográfica existente hasta el momento a nivel mundial sobre el riesgo de utilizar este tipo de compuestos como medicamentos, y también distintas sociedades científicas como la Asociación Toxicológica Argentina, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y los Centros de Toxicología de Chile, Uruguay, la Red Latinoamericana, sociedades científicas que también se han expresado en igual sentido, alertando a la comunidad para no caer en esta trampa. Esta van a estar disponible para ustedes, están las referencias, y saber que nos convoca a esta reunión para poder transmitir el conocimiento y alertar sobre el consumo o desvío de uso que se le está dando a estos desinfectantes, que por cierto son muy efectivos y sin lugar a dudas aptos para desinfectar superficies donde pueda haber presencia de gérmenes como virus, bacterias u hongos, pero para nada útiles e indicados para que una persona se exponga a ellos, menos por vía digestiva o por vía inhalatoria como se está pregonizando en las redes. Así que muchas gracias, respetando los tiempos, y quedo a disposición para las preguntas que se hagan al cierre. Gracias, Sérgio, por la explicación. Agora passamos a outra conferência sobre as normativas e alertas por diferentes instituições, que vai ser apresentada por Carolina Guzmán. É química, farmacêutica, professor titular e jefe do Departamento de Toxicologia em la Escola de Química Farmacêutica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Muchas gracias, Carol. Adelante. Muchas gracias, Ana. Un gusto compartir con los colegas de los diferentes países y un honor estar ante la presencia de tantas personas de diferentes lugares de América Latina y de España. Marvin, si me pudieras ayudar con el tema de la presentación, no la veo ahora, entonces... Un momento, por favor. Muchas gracias. Tenemos una gran ventaja, y es que en esta época de las comunicaciones tan rápidas, la facilidad del Internet y la adquisición de información a un clic de distancia, nos es permitido poder encontrar, si es que las agencias reguladoras han tenido el fin de colgar en sus redes la información que se ha publicado, pues que podemos acceder a información de años atrás, no tantos como a veces quisiéramos, pero que nos pueden ser útiles para presentaciones como la que voy a tener el día de hoy con ustedes. Marvin, ¿me puedes tú pasar las diapositivas si no es molestia? Con gusto. No veo aquí en pantalla. Ana, ¿me confirman si la ven? Sí, claro, adelante. Sí. Yo no la veo. Tenemos ahora la diapositiva de antecedentes. No veo ninguna, Ana. No sé si es un problema en mi computadora, pero no puedo ver la pantalla. ¿La anterior la veías?
No veo ninguna. Es que vi la portada hace un momento. Si quieres, ahora sí, antecedentes. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, con relación al dióxido de cloro, ya como los colegas han estado comentando, hay otros compuestos asociados, porque la siguiente, cuando hablamos de el dióxido de cloro como tal y vamos a buscar estos antecedentes, vemos que en la página de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ha sido aprobado como un producto de desinfección en septiembre del año 2000. Si estamos en el tema de la pandemia, los estimados asistentes a este evento podrán recordarse que se ha promovido la lista N de desinfectantes para uso contra SARS-CoV-2 en superficies, y en esa lista aparecen compuestos de mezclas de compuestos de amonio cuaternario, combinaciones de amonio cuaternario con etanol, compuestos de con alcohol isopropílico, y así como aparecen estos, también aparecen compuestos aprobados como el dióxido de cloro para la desinfección de superficies en el tema SARS-CoV-2. La siguiente. La ATCDR, que es la Agencia para el Registro de Enfermedades y Sustancias Tóxicas, es una agencia que se encarga de tener el compilado de los compuestos químicos que pueden tener un efecto sobre la salud. Y había alguien que decía, es que solo dicen que es blanqueador de papel, que es para el tratamiento de aguas. Efectivamente, en esta página ustedes pueden encontrar un resumen de salud pública, porque el compuesto, el dióxido de cloro, es utilizado para el tratamiento de agua, que se va a usar para consumo humano. También se usa como un agente blanqueador en plantas que manufacturan papel. Y también hay un antecedente en que en el año 2001 fue utilizado tanto el dióxido de cloro como el clorito para desinfectar varios edificios públicos después de la liberación de esporas de anthrax en Estados Unidos. La siguiente. La ECA, que es la Agencia Europea de Compuestos Químicos, lo registra con las etiquetas de clasificación de peligrosidad del sistema globalmente armonizado, como ustedes pueden verlas abajo. Son esa especie de cuadrados invertidos de orilla roja con un pictograma, un dibujo al centro que tiene un significado. El primero significa que es un compuesto oxidante. El siguiente es un gas, ¿verdad? Ven ustedes ahí la forma como de un cilindro. La siguiente es el tema de corrosión. El siguiente es el de venenoso o tóxico. Y el siguiente es sobre el daño al ambiente. Estos compuestos en Europa tienen que tener en el etiquetado ese tipo de pictogramas. En países como Guatemala, que es donde yo vivo, estamos en un proceso de actualización del tema del sistema globalmente armonizado dentro del etiquetado de los productos químicos. Pero los que ya vienen de Europa o que se comercializan en otros países que ya lo han tomado como una norma, como algo obligatorio o demandante, pues en este tipo de compuestos van a traer ese etiquetado. Ustedes pueden ver que en la ECA en Europa el compuesto está aprobado por su acción biocida y son sustancias que pueden venir de diferentes procesamientos químicos. El dióxido de cloro generado de la reacción entre el clorato de sodio y el peróxido de hidrógeno en presencia de ácido fuerte, el dióxido de cloro generado desde el clorito de sodio y el bisulfato de sodio y ácido clorhídrico, el dióxido de cloro generado del clorito de sodio y el bisulfato de sodio, el dióxido de cloro generado del clorito de sodio y el persulfato de sodio, y el generado por acidificación del clorito de sodio o del clorito de sodio por electrólisis. La siguiente. Entonces, ¿qué antecedentes encontramos sobre el compuesto en mención? Bueno, viendo tan atrás como se pudo y las redes nos lo permitieron, encontramos esta alerta que fue emitida por Health Canada en mayo del 2010. Como todos sabemos, Health Canada es la agencia canadiense que se encarga de la salud de los
canadienses e implica no solo la parte de salud, sino también la parte del ambiente que puede tener relación con la salud. Y en este sentido, la agencia canadiense hace una revisión de las soluciones que se están vendiendo en ese momento en el mercado, una solución al 28% que tiene 200 veces más que la ingesta diaria tolerable para el agua que se establece por Health Canada. No hay ningún medicamento que contenga clorito de sodio aprobado por Health Canada y está autorizado para su uso como germicida por veterinarios y para desinfectante de superficies duras. Ellos hacen la alerta porque comienza a comercializarse para curar algunas enfermedades. La siguiente. Health Canada entonces hace la advertencia y esta advertencia llega hasta la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, quienes en mayo del 2010 emiten una alerta y habla sobre que este producto se está presentando dotado de propiedades terapéuticas y preventivas de enfermedades de todo tipo, infecciosas, tumorales, degenerativas, por lo que le correspondería entonces una consideración legal de medicamento. Pero en vista de que no lo tiene, entonces ellos instan a que el producto sea recogido del mercado por considerarse un producto ilegal. La siguiente. Luego la FDA en ese mismo año emite una alerta también sobre el consumo de este producto peligroso conocido como Miracle Mineral Solution o MMS, como lo hemos conocido también ahora en América Latina. Y la FDA indica que ha recibido reportes de daños a la salud en consumidores de este producto que ha producido náusea, vómitos y un riesgo a la salud. Y que por favor pide a los consumidores que lo están utilizando que se detengan y que lo tiren, ¿verdad? Que se deshagan de él. Y que el producto está siendo distribuido en Internet, en sitios de Internet y en lugares online por distribuidores independientes, ¿verdad? La siguiente. Luego, Panamá, en el año 2010, luego de ver los antecedentes de Canadá, de España, de la FDA, la autoridad sanitaria panameña también hace la alerta en octubre del 2010. Y en ese momento lo que dice la agencia del Ministerio de Salud de Panamá es que solicita que este producto no sea consumido por la comunidad panameña. Pone la alerta pública por el riesgo a la salud que puede conferir en vista de que el producto tampoco tiene un registro en Panamá. La siguiente. En octubre del 2012, el Instituto de Salud Pública de Chile también gira una nota informativa de seguridad sobre clorito de sodio y otros productos a los que se les atribuye propiedades milagrosas. Debido a que estos productos son vendidos en Internet ofreciendo la cura para enfermedades degenerativas y problemas de otra índole y el riesgo que puede llevar para las personas el consumo de este producto que tampoco tiene un registro ni tiene los estudios que avalen su uso en Chile. La siguiente. Mientras tanto, el Instituto Federal de Dispositivos Médicos de Alemania, el 30 de mayo del 2014, emite también una alerta y en esa alerta se refiere específicamente al MMS, indicando que este está siendo promovido a través de correos electrónicos no deseados y fuentes de Internet inseguras bajo el nombre de suplemento mineral milagroso, junto con un ácido diluido como remedio para el cáncer, la malaria, las infecciones crónicas y otras enfermedades. Señalan que estos productos no están aprobados como medicamentos en Alemania y solo se aprueban como medicamentos si un proceso de aprobación oficial confirma una relación beneficio-riesgo positiva. El clorito de sodio y el ácido diluido
producen dióxido de cloro. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros escuchamos dióxido de cloro, pero vemos que es un gas que es inestable, debe ser construido o más bien preparado in situ, como nos lo comentó Laura. Tiene un efecto irritante y cáustico en la piel y la membrana mucosa, dependiendo de la concentración. Y la aplicación puede conducir a riesgos considerables para la salud. Esta fue la alerta de Alemania. La siguiente. También vuelve a repetirse otra alerta de Health Canada el 18 de octubre, donde vuelve a aclararle a la población que no hay ningún producto que contenga clorito de sodio que haya sido aprobado por Health Canada para el consumo en humanos, que ha sido aprobado como un germicida para uso veterinario y como desinfectante de superficies duras. La siguiente. Y Argentina, en la ANMAT, en marzo también del 2016, hace una alerta, señala directamente al producto con la fotografía que ustedes pueden ver en línea y se trata de un producto que por sus indicaciones debe ser considerado un medicamento, ya que ofrece que va a curar algunas enfermedades y no ha sido evaluado ni aprobado por esta administración, por lo que recomienda que los usuarios se abstengan de usarlo. La siguiente. Una alerta de Francia de los centros toxicológicos en el año 2017 por la misma situación, ¿verdad? Donde indican que es una solución al 28% para mezclar con un kit de activación ácido cítrico diluido al 10% y que la combinación de las dos sustancias va a producir el dióxido de cloro, que es usado como tratamiento de agua, desinfección de agua corriente en Francia, y en el campo de los textiles para ayudar en el proceso de blanqueamiento y que su autorización está dada para biocida, no como medicamento, y señalan que en Suiza las autoridades sanitarias desaconsejan el consumo de MMS y la FDA también. La siguiente. Esta fue en Italia. Y el Ministerio de Salud italiano alerta a todas las diferentes dependencias de Italia sobre este producto el 27 de junio del 2019, indicando que su ingesta se convierte rápidamente en iones de clorito y cloruro, por lo tanto las personas que toman la mezcla están tomando una mezcla de clorito, clorato y cloruro en proporciones que se desconocen. Pone alerta para que las personas eviten el consumo. La siguiente. Ahora, llega la pandemia del COVID-19 y entonces pasan cosas que vamos a ver a continuación. La siguiente. Sucede que se da la alerta en los Poison Control Centers, los centros de control de intoxicaciones o de información toxicológica, donde se le pide a la población que por favor no inhale, no se inyecte ni ingiera cualquier producto desinfectante y que los use como indica la etiqueta, es decir, para superficies. En Centroamérica, en América Latina, casi todos los países tuvimos que hacer la alerta ante llamadas de posibles personas que querían hacer gárgaras con compuestos desinfectantes. La siguiente. Y entonces en abril del 2020, cuando en nuestros centros de información toxicológica se comienzan a recibir llamadas de personas que estaban escuchando acerca del MMS y el dióxido de cloro, sobre su uso como un medicamento preventivo, curativo o para reponerse después de haber padecido la COVID-19, se tiene que emitir una alerta y esta alerta es encabezada por la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, los Centros de Información Toxicológica de Centroamérica, la Red CEATOX, la Asociación Toxicológica Argentina, el Centro de Toxicología de la Universidad Católica de Chile, el Centro Toxicológico de Uruguay, la Universidad de San Luis Potosí en México y el Grupo de Salud, Trabajo y Ambiente en América Central para hacer la alerta a la población. La siguiente. En esta alerta se indicaba que la ingesta de estos productos podían provocar cuadros digestivos irritativos severos, como ya nos lo comentó Sergio, y además se hacía la recomendación de no consumirlos como un tratamiento o como una profilaxis. Se indica los usos para los cuales está autorizado, todo referenciado, es decir, aquí no hay de ninguna manera una
un copy-paste sobre los usos o las funciones del producto, sino que simplemente esa es la autorización que tiene, como blanqueadores para desinfección y en soluciones acuosas para el procesamiento de agua de aves de corral y en la potabilización de agua. La siguiente. También se genera en el Ministerio de Salud de Panamá una nueva alerta con una advertencia conjunta de manera que los panameños puedan denunciar a las personas o a las entidades que lo comercializan por constituirse en un peligro a la salud, debido a que el producto no tiene un registro para uso en seres humanos en Panamá. La siguiente. Después de esto se conocen las alertas de FDA. Tenemos una de abril del 2020, donde la FDA advierte a los vendedores sobre los peligros del dióxido de cloro. La siguiente, como tratamiento o como preventivo de la COVID-19. Y en esta alerta, ellos hacen el énfasis en que han recibido informes de personas que experimentaron efectos adversos graves después de beber productos de dióxido de cloro, que incluyen lo que ya nos ha comentado Sergio. La siguiente. Y entonces, a nivel de toda Latinoamérica, comienzan a haber publicaciones en los periódicos donde los periodistas hacen advertencias sobre el uso, consultando a científicos, a profesores universitarios, autoridades de salud sobre el posible uso del compuesto, y en todos ellos se advierte de la peligrosidad del consumo en humanos. La siguiente. Se hace una nueva alerta de la FDA el 12 de agosto. Perdón, esta es anterior. Esta es alerta del año pasado. No es de COVID, pero incluye también la alerta. La siguiente. La siguiente. Y tenemos una revisión exhaustiva del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, donde habla de estos productos y concluye que no se debe prestar atención a las pseudoterapias y pseudociencias, porque si bien en algunos casos puede parecer inocuas, no siempre están exentas de graves efectos adversos. Y que por favor se aboquen a las autoridades sanitarias ante cualquier duda para el tema de la prevención de SARS-CoV-2. La siguiente. La OMS en julio del 2020 emite este comunicado donde hace una revisión de todas las alertas anteriormente mencionadas y las condiciones que los países han comenzado a tomar con relación a las advertencias sanitarias, el riesgo del producto y las consecuencias de su uso. La siguiente. ¿Y qué pasa en Latinoamérica entonces con las autoridades reguladoras? La siguiente, vamos a ir pasando. El COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en México, emite una alerta. No hay autorización sanitaria de producto tampoco en México. La siguiente. El Ministerio de Salud de Costa Rica y aunado a las universidades y colegios profesionales de Costa Rica alertan sobre el uso de estos productos debido a que no hay un registro sanitario que respalda su seguridad, su calidad y su eficacia. La siguiente. También sugiere a la población que no compra, no venda y no utilice estos productos, que los suspenda inmediatamente si lo está utilizando, y que no se utilicen de ninguna manera en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID ni en ningún otro caso. Que se denuncie al Ministerio de Salud a aquellos establecimientos, empresas o personas que se sospeche estén comercializándolo y promoviéndolo como medicamento o tratamiento. La siguiente. En Guatemala tenemos el pronunciamiento del Colegio de Farmacéuticos y Químicos, del Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, de la Universidad de San Carlos, de la Comisión Intersectorial de Salud, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en julio 2020. La siguiente. Y el del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En este caso sugieren que también se haga la denuncia de los lugares o las personas donde se esté comercializando este producto, de manera que pueda hacerse el seguimiento correspondiente. La siguiente.
Alertas de Bolivia, de INVIMA en Colombia, la siguiente. De Uruguay, de Paraguay, la siguiente. De ANMAT Argentina y de las agencias y de la Asociación Toxicológica Argentina y de los Centros de Información de Medicamentos también en Argentina. La siguiente. Brasil, Ecuador. La siguiente, gracias. Perú, el Instituto de Salud Pública de Chile. Gracias, la siguiente. Y para terminar, las palabras de la ministra de Salud de Alemania, Petra Kopping, que dice que tomar este medicamento representa un riesgo significativo para la salud. Recomiendo encarecidamente no usarlo. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por toda essa exposição. E passamos agora à ponência de Mariano Madurga Sanz, que é farmacêutico, agora na Universidade de Alcalá de Henares, em Espanha, que vai compartilhar sua larga experiência em la farmacovigilância. Muchas gracias. Adelante, Mariano. Tienes el micrófono. Perdón. Simplemente agradecer la oportunidad para compartir este webinario desde distintos aspectos y empezaremos como se describe en la portada bajo aspectos de farmacovigilancia. Para hablar de farmacovigilancia me gustaría de entrada explicar que todo medicamento hay que decir que es el único producto manufacturado en el